Saludos. Hablemos de patologías quirúrgicas en pediatría y cuándo es el momento idóneo para la resolución quirúrgica. Ah, caray, eso sí me interesa. En toda patología quirúrgica, uno de los principales síntomas es el dolor. Pero yo como especialista siempre les digo a los padres, los oriento, no esperar a que tenga este tipo de manifestación para entonces yo tomar la decisión de operar. No. Toda patología quirúrgica tiene un momento idóneo para resolver. Yo soy el doctor Samuel Carrasco, cirujano pediatra. Cuando tomamos en cuenta todas las patologías quirúrgicas propias del paciente pediátrico, y bueno, son patologías que nacen con el paciente, son patologías congénitas. En su mayoría son manifestadas a temprana edad, pero hay otros casos donde, pues durante su desarrollo, presentan este tipo de manifestaciones. Puede ser dolor, puede ser aumento de volumen, puede ser enrojecimiento o lo que se conoce como signos de flegosis en la zona donde esté la afección. ¿Okay? Muchas veces, pues los pacientes son pacientes sanos, pero de un momento a otro se pueden complicar o dejan de estar sanos. Es allí entonces donde pues entramos nosotros como cirujanos infantiles en juego, porque normalmente un paciente asiste de manera regular a una consulta médica pediátrica de control, sea por la administración de ciertas vacunas, sea por control de talla, control de peso, de acuerdo a la edad, si todo está bien, ¿ok? De manera rutinaria, o cuando el paciente presenta alguna complicación o alguna enfermedad, sea algo médico, sea algo infeccioso, sea algo bacteriológico o parasitario. Bien, muchos de estos pacientes en esta consulta pediátrica es donde se puede realizar el diagnóstico de alguna patología quirúrgica. Entonces, cuando hablamos de patología quirúrgica en pediatría, se abre un abanico de posibles enfermedades. Mira, una de las principales que yo veo normalmente en mi consulta, te estoy hablando de más del 90%, son hernias umbilicales, ¿bien? Que son defectos que comprometen la pared abdominal anterior. Desde la cicatriz umbilical, por encima de la cicatriz umbilical o más arriba de la cicatriz umbilical, que es lo que se conoce como zona epigástricas. Allí se ubican las hernias epigástricas. Son defectos que cuando se manifiestan pueden producir dolor, y es un dolor que desencadena sintomatología vagal, o sea, el paciente puede tornarse pálido, puede tornarse sudoroso, puede presentar náuseas y en muchos de los casos pueden vomitar. Bien, este tipo de patologías se manifiestan cuando hay un esfuerzo físico, cuando algo aumenta la presión intraabdominal. Eso hace entonces que cualquier cosa pase a través del defecto umbilical o supraumbilical o epigástrico y presentar dolor. Eso es terrible. Cuéntame más. Pues entramos lo que son las hernias inguinales, que comprometen el área inguinal. Muchas veces también se manifiestan con aumento de volumen a nivel escrotal. Bien, entonces acá pues tenemos hernias inguinales que pueden ser, en el caso del paciente, son indirectas, porque la hernia que mayormente ve el adulto son hernias directas por debilidad de la pared posterior. Muchas veces la permeabilidad que presenta el canal inguinal no permite el paso de una asa intestinal, sino que permite el paso del líquido peritoneal. Esto es lo que caracteriza un hidrocele. Muchas veces también el paciente crece sin sintomatología y cuando entra en una edad reproductiva, cuando se está desarrollando, pues en esa edad, tú sabes, entre los 11, 12 y 13 años, presentan dolor en región inguinal o escrotal, y es un dolor que se refiere hacia el miembro inferior del lado afectado, que son los varicoceles, y no es más que el aumento en cuanto al retorno venoso en el plexo pampiriforme, que es el plexo que recoge la sangre en la bolsa escrotal. No entiendo. Yo sí. Entonces, fíjate, de esa manera, pues tenemos
un sinnúmero de patologías. Hay otras, como cuáles, las que comprometen el pene, el prepucio como tal. ¿Okay? Aquí entonces tenemos las más sencillas, que la adherencia balanoprepucial, donde el prepucio está adherido al glande y a veces presentan un anillo en el borde libre del prepucio y dificulta la retracción de forma idónea del prepucio. Entonces, muchas veces estos pacientes pueden presentar infecciones urinarias, pueden presentar inflamación del prepucio, pueden presentar inflamación del pene o en muchos de los casos presentan picazón. Y no solamente el varoncito, porque quiero decirte que las nenas también presentan fusión de los labios menores, que es lo que se conoce como sinequia vulvar. Mira, así entre otras más patologías que comprometen al paciente pediátrico, son patologías que deben ser resueltas al momento del diagnóstico. No podemos esperar que el paciente presente clínica. Si bien es cierto, hablando de la hernia umbilical, un defecto umbilical menor de 1 centímetro, la literatura te dice que después de los 3 años o en algunos casos antes de los 3 años puede cerrarse el defecto. Pero hay que tomar en cuenta que en esa vía de cierre del defecto, el anillo umbilical puede tornarse pequeño y lo que se meta allí puede entonces generar dolor. Eso hay que tomarlo en cuenta. Todo defecto inguinal debe ser resuelto en el momento del diagnóstico, porque si el paciente, a medida que va creciendo, se hace más activo, va a hacer más fuerza, el riesgo de complicaciones es elevado. Si tu chamo está presentando alguna patología quirúrgica, es necesario que lo hagas ver con un especialista. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir?